Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo, médico oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica Integral de Bucaramanga, pero también gestor del Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, el MUCAF. El tema de hoy está dedicado especialmente a la comunidad médica, a mis compañeros de las clínicas de oftalmología y de especialidades, pero también sería muy interesante que los jueces y magistrados pudieran tener acceso a estas reflexiones, porque en derecho las cosas no necesariamente están escritas. Existe el derecho de la vida, que es el de la realidad, el de la cotidianidad, el de la lógica, que es el pensamiento acorde con la realidad. Y está el derecho del papel, que es aquel derecho etéreo, utópico, del planificador centralizado, del que hace la ley, totalmente carente de emociones y de contacto con la realidad, que es lo que se llama el derecho de papel, pero que en el caso de los médicos estamos viendo que por aplicar solamente el derecho de papel se está negando no solamente el derecho de la vida, de la realidad, sino de la supervivencia del trabajo médico, de las clínicas, de décadas y décadas de esfuerzo sostenido, con una concepción respetable, valorada por la Corte Constitucional, aunque con excepciones, que es el principio de inembargabilidad de los recursos del Estado, en lo que tiene que ver con ciertas áreas que buscan preservar la dignidad humana. Y eso es lo que vamos a ver desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de director de una clínica y de una persona que vio nacer la Ley 100 y ha visto cómo ha deteriorado las condiciones de vida de todo el sector de trabajadores de la salud, que también tenemos derecho a todo lo que nos beneficie laboralmente y se nos está desconociendo. Porque locura es pretender obtener resultados distintos haciendo más de lo mismo. Y es lo que en nuestra experiencia hemos visto con las demandas contra las EPS. ¿Cómo creer que se pueden obtener resultados distintos haciendo siempre más de lo mismo? Pero también, ¿cómo pretender solucionar un problema con la misma mentalidad que lo creó? Y eso es lo que a nuestro parecer el Estado, que es esa unión entre territorio, población y normatividad, instituciones, que debe velar por el derecho de la vida, de la propiedad y de la libertad de todos los que lo constituimos, en el campo médico está fallando. Y está fallando por una concepción etérea de lo que es el deber ser, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que nos está tocando ser y vivir. ¿Cuál es la situación? Cuando el Estado, representado por las instituciones y creando normas que son de obligatorio cumplimiento para los jueces, desarrolló el tema de la inembargabilidad de los recursos destinados básicamente a la educación en primera instancia, porque las leyes se hicieron para preservar el derecho a la educación, impidiendo embargos de personas privadas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que podían frenar por completo el devenir de este derecho fundamental, pero que después, por sentencias de la Corte, se ha ampliado a otro tipo de derechos de naturaleza muy parecida y que obtienen sus recursos casi de la misma forma, que es el derecho a la salud. Pero la Corte Constitucional, la misma que lo avaló, deja unas excepciones, y esas excepciones están muy bien demarcadas,
y dentro de las mismas, además de las sentencias de los derechos laborales y del pago de los títulos expedidos por el mismo Estado, hay otra que amplía el concepto y es la excepción a la inembargabilidad, por ejemplo, en la educación o en la salud, de todas aquellas cuentas pendientes con instituciones privadas, incluso mixtas, nacionales o extranjeras, que presten el servicio específico para el cual se creó y que es la misión de este fondo, ya sea de capital gubernamental, oficial, mixto o incluso privado, pero administrado por el Estado, como es el caso de los recursos para el régimen contributivo en salud, el CRE. El no entendimiento de que las clínicas y hospitales somos empresas con altísima carga laboral calificada, que además necesitamos adquirir tecnología de punta costosa, que además estamos trabajando para un sistema de salud que nos mantiene congeladas las tarifas desde el manual de tarifas IS 2001, cuando los servicios y el nivel de vida y los salarios suben permanentemente, nosotros estamos congelados hace más de 20 años. Con todo y eso, nos aplican los jueces ante la moratoria ya criminal de los pagos por parte de las EPS por servicios de salud específicos en salud a los usuarios de régimen contributivo que pagan ellos y sus patronos sin que el Estado aporte nada, o del régimen subsidiado que recibe recursos de 12 fuentes distintas, desde el Estado hasta las loterías, los aportes por la contribución del régimen contributivo, los aportes por la contribución de la medicina prepagada, los aportes de las loterías, rentas propias del departamento, regalías y demás. Y los une como si fueran la misma cosa. El resultado es que las EPS amparadas en este blindaje que les da una interpretación errónea de una norma que se hizo para proteger la prestación del servicio de ese sistema en particular. Hacen lo que quieran con carteras morosas de más de 1000 días, con tarifas congeladas hace 20 años y sin pago de intereses, porque los jueces, temerosos de una investigación en la Procuraduría, no autorizan los embargos de los recursos de la EPS para el pago de las creencias de salud, que es la misión de este sistema. Es un contrasentido absoluto, pero nos chocamos y nos chocamos y nos chocamos y nos chocamos con esta realidad que está llevando a las IPS, que son las clínicas y hospitales, a la quiebra, al desconocimiento de los derechos laborales, curiosamente a la reducción de salarios de los médicos y enfermeras y demás tecnólogos en salud hasta un 30-40% y que nunca van a volver a subir. Esta gente ha estudiado 12 y más años para alcanzar el nivel de excelencia necesario para la prestación de este servicio. ¿Dónde están protegidos sus derechos? Máximo que lo que están haciendo es prestar el servicio de salud que está consagrado en la ley y amparado como de dignidad humana en la Constitución, en su preámbulo. Entonces, algo falla. Y ese algo nos está poniendo a los médicos y a las clínicas en una situación de completa vulnerabilidad, casi de desesperación respecto a las EPS. No vale, no sirve para nada recurrir a las leyes. Siempre van a encontrarse con un aparato judicial que se fija en la norma del papel sin mirar las excepciones y sin centrarse en la realidad, dejándonos en manos de depredadores, como son las EPS, que van a terminar con el trabajo de muchísimos años. Y estos señores jueces y magistrados y demás compañeros míos, no se puede permitir. El objeto del Estado, desde que se creó, cuando los ciudadanos le entregamos gran parte de nuestra libertad, pero también de nuestros recursos,
para que nos garantice otros derechos, convirtiéndose en un árbitro imparcial pero efectivo de los acuerdos entre particulares y de entre el mismo Estado y los particulares, para que esto funcione, no lo está haciendo. Y nosotros estamos llegando al punto de no retorno, como en el caso del cambio climático, que será cuando ya no podamos enmendar tantos errores cometidos. Al igual que con el cambio climático, que está llevando a la sexta extinción masiva de especies en la naturaleza, que más que extinción es una aniquilación, porque es producida por el hombre, con el gremio médico estamos viendo algo muy parecido, y estamos en manos de los señores jueces y magistrados. Por amor de Dios, no nos dejen extinguir. Yo sé, porque para preparar este tema leí mucho acerca de toda la reglamentación de la inembargabilidad de los recursos del Estado para determinados fines muy bien definidos, como son la educación, la salud y algunas inversiones de carácter obligatorio. Y dice que se conmina a los señores procuradores a vigilar a los funcionarios judiciales para que se abstengan de embargar las cuentas estatales. Pero, la Corte Constitucional aclara muy bien las excepciones a esta regla. Y las excepciones son en salud y en educación, aunque la norma fue hecha para educación, pero es extrapolable. La excepción es para todas aquellas cuentas en ejecutivos que tienen que ver con la misión de la norma. O sea, si es en educación, se pueden embargar, además de laborales, por sentencias o por títulos del Estado, todas aquellas cuentas de prestación de educación. Y si es en salud, lo mismo, las clínicas, hospitales y los médicos que por necesidad, porque no es por gusto, es solo por gasto, nos hemos visto obligados a trabajar para EPS, a tarifas congeladas por 20 años y a plazos superiores a 2 o 3 años, estamos prestando servicios de salud, que es lo que se busca preservar para garantizar la dignidad humana de todos los pacientes de Colombia. Entonces no es un contrasentido que los jueces puedan acogerse a la excepción de la norma de inembargabilidad para proteger las cuentas de los médicos, de las clínicas y de los hospitales. Señores procuradores, ojalá este video también sea visto por usted, comprendan a qué se dirige esta norma. No es a acabar con el gremio médico, es a preservar y proteger el derecho a la salud, que es precisamente lo que nosotros, los médicos, estamos garantizando. Tradicionalmente, desde tiempos inmemoriales, los líderes de la sociedad, además de los políticos y los jueces, fuimos los médicos. Pero de un tiempo para acá, se han deteriorado tanto nuestras condiciones laborales y de vida y nos hemos obligados a hacer tantísimas concesiones que nuestra dignidad humana ha estado en equilibrio peligroso y ya cayendo en la indignidad. Les voy a contar por qué. Debido a que los cobros jurídicos de las acreencias por prestación de servicios de salud para las EPS se han vuelto algo prácticamente imposible y estas empresas tienen una vida media muy corta porque son intervenidas, son liquidadas o quiebran, dejando millonarias deudas con las clínicas que a fin de cuentas son deudas para los médicos y las demás personas que jamás van a pagar. Y cuando estas acreencias no se pagan, el estado económico de estas empresas y de los médicos y enfermeras, bacteriólogas, fisioterapeutas, nutricionistas y todo tipo de terapeutas se ve terriblemente afectado, cayendo a niveles de indignidad absoluta. Los médicos tradicionalmente fuimos personas de grandes valores humanos.
La Madre Teresa aquí al lado mío nos enseñó que es un valor humano, todo aquello maravilloso, todo aquel conjunto de virtudes que nos engrandecen, nos permiten ponernos al servicio de los demás y que jamás, jamás cambiaríamos por dinero o cualquier otra prebenda. Pero ante esta necesidad terrible de supervivencia, en donde lo poco que entra se nos va en el pago de impuestos, que a su vez van a servir para pagar al aparato judicial, que se ha burocratizado de una forma tan absurda, que no piensa en el derecho de la vida, de la realidad, sino en la aplicación de normas de dudosa interpretación, porque si por norma fuera, aplicarían la norma de las excepciones a la inembargabilidad de los recursos de la salud contemplada en sentencia. Creo que es la C753 del 2002 de la Corte Constitucional, en donde deja claro que cuando se trate de cobros específicamente relacionados con el objeto de la prestación del servicio protegido, llámese educación en educación o llámese salud en salud, esta inembargabilidad no aplica para garantizar la continuidad de la prestación del mismo, porque es que quienes prestan el servicio de salud, señores jueces y magistrados, no son las EPS, somos los médicos y las clínicas. Y ustedes, inconscientemente, porque sé que no lo hacen de aposta, pero lo están haciendo, favorecen a la EPS, desfavoreciendo la clínica y al médico. Lo que están haciendo es impidiendo el normal servicio de lo que técnicamente dicen estar protegiendo. No protejan al depredador sobre la víctima. El objeto de la justicia es proteger al débil, a la víctima, y aquí el débil somos los médicos y las clínicas, porque no tenemos real capacidad de negociación con las EPS, pero además se nos tiene proscrito el derecho a la huelga, al paro, porque podíamos ser condenados si algún paciente se complica o se muere. Miren cómo estamos, ni por un lado ni por el otro, y esto se está volviendo insostenible. Señores jueces y magistrados, revisen por favor más allá de la norma las excepciones, miren las sentencias de la Corte, pónganse en el lugar de quien reclama, que si tanto reclaman es porque la necesidad es inmensa. Y no favorezcan, por favor, no sigan favoreciendo al depredador, al poderoso, que es el que manda, la voz mandante, donde no hay contrapesos, donde no hay equilibrios en el régimen de salud que se llaman las EPS. Esa es la inquietud de hoy. Compañeros de clínicas, compañeros médicos, pero además jueces y magistrados, por amor de Dios, cumplan la labor para la cual fueron creados: proteger los derechos, proteger al débil, impedir el desequilibrio, impedir el monopolio, impedir la posición dominante y por sobre todo garantizar la dignidad humana de la población, pero también de los médicos. Eso es lo que les quería decir. Me notarán algo afectado, pero sí lo estoy. Soy consciente de la difícil realidad de nuestras empresas, de la gente que trabaja conmigo, de médicos, como el caso del retinólogo nuestro, que llevan 800 días esperando que la EPS le pague los servicios de haberle salvado la visión a más de una persona diabética o miope con desprendimientos severos y hemorragias de retina, utilizando su propia tecnología de altísimo costo con insumos increíbles, y el dinero por ningún lado llega. ¿Cómo pretenden que esto se siga prestando? Si en este momento llega alguien con una hemorragia vítrea, con desprendimiento de retina, se quedó ciego. No porque no tengamos la voluntad, porque no hemos parado nunca, porque además la Superintendencia de Salud no nos permite parar. Su amenaza de severas sanciones civiles, administrativas y penales, pero entonces tampoco presionan los pagos de las cuentas. ¿Cómo quieren que esto siga funcionando? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Ojalá muchos magistrados puedan ver esto, entiendan la otra parte, entiendan que la ley es la realidad,
Es la vida, es el derecho natural que prima sobre el derecho contractual, sobre el derecho de papel. Y si fuera derecho contractual, hágalo cumplir en todos los contratos de prestación de servicios de las IPS y médicos con EPS. Hay cláusulas de cumplimiento de pago que remiten siempre al Código Administrativo de Comercio y Civil. ¿Y por qué no nos colaboran? Una justicia sin dientes, sin medidas de presión, sin coercitivas sobre el poderoso, es una justicia de papel, irreal, que va a terminar con el sistema. Porque al desaparecer los médicos y las clínicas, díganme si los pacientes van a ir al Palacio de Justicia a que les arreglen la catarata o el desprendimiento de retina. Bueno, les deseo un reflectivo resto de día y disculpen si les dañé el día, pero creo que se los arreglé. Señores jueces y magistrados, por favor, céntrense en el derecho de la vida, en el derecho de la realidad. Sálganse, por favor, del derecho de papel, de la aplicación y la interpretación estricta de una norma que se hizo con una finalidad que no fue hundir a los médicos. Salvar a los médicos es salvar al sistema general de salud. Por favor, no nos dejen caer bajo, no nos obliguen a tener que sucumbir ante las enormes presiones de los depredadores, que conocedores de su situación de vulnerabilidad también, porque van a ser liquidados o fusionados, estarán acrecentando sus malas intenciones, sacando las uñas para llevarnos a los médicos, presa de la desesperación, a aceptar cualquier arreglo por debajo de la mesa para obtener un pago, así sea parcial, de las acreencias millonarias de 1000 o más días, dejándoles a ellos una jugosa tajada. Porque no se extrañen que vengan a vernos intermediarios a decirnos, ¿quiere que le paguen antes de que llegue el punto de quiebra? Entonces deme el 30% para mí y le saco el chequecito. Pero el primer cheque me lo pasa a mí para ver que usted sí me cumpla. A eso hemos llegado. He sabido de compañeros que ya han recibido propuestas deshonestas de este tipo, pero ante la necesidad, ante la quiebra inminente, ante la pérdida del patrimonio, ante el incumplimiento del pago de la seguridad social, de las creencias laborales y de los honorarios médicos, no nos van a dejar otra salida. Sería casi como si el Estado nos empujara al precipicio donde hemos venido caminando al borde del desfiladero por culpa de la misma institucionalidad que creó un sistema que no va con la tendencia del mundo, que no se fija en los costos reales y que al pretender una universalidad del servicio sin contar con los recursos ni con los controles, cae en una utopía que al igual que todas lleva al desastre, al fracaso y a la ruina. Por favor, señores jueces y magistrados, caigan en la realidad, caigan en la realidad. Ustedes también son personas, también se enferman, también son padres de familia, son profesionales, pero por sobre todo son excelsos servidores públicos, jurisconsultos egregios, que no pueden convertirse en un burócrata insensible y desconectado de la realidad. Por favor, no lo hagan.